Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra sección de preguntados. Hoy tenemos unos invitados especiales y que son los que nos van a contestar las preguntas que ustedes mandaron el día lunes. Con ustedes tenemos al hermano Manuel y la hermana Lisania, pastores de la iglesia del Centro de Fe, Esperanza y Amor, Iztapaluca. Hola, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. Qué gusto en saludarles. Sí, es una bendición y el poder estar con los adolescentes es un gusto y ya teníamos ganas de poder estar con ustedes. Qué bueno, gracias por la invitación, Dani, y pues los líderes, ¿verdad? Sí, no, pues gracias por aceptar esta invitación y es un honor que estén aquí con nosotros compartiendo un poco de esas preguntas y a ver si al último nos dan un consejo para nosotros los chavos. ¿Sale? Bueno, pues empezamos con las preguntas. La primera pregunta dice, si me he alejado de Dios, ¿cómo puedo regresar? Bueno, sí, mira, lo importante aquí es inmediatamente reconocer que te alejaste de Dios y que Él te recibe con los brazos abiertos. Y a veces pensamos que Dios es un Dios que está con un cetro solamente dando órdenes, pero Él es misericordioso y bueno, y cualquiera que regrese a Él arrepentido, Él los espera con los brazos abiertos. ¿Sí? Él no guarda rencor, eso es lo más importante, ¿verdad? Él no guarda rencor. Inmediatamente lo que yo aconsejaría es que esa persona que se ha alejado de Dios inmediatamente retome el camino, ¿sí? Retome el camino, porque si el Señor no guarda rencor, según lo que dice ahí en Primera de Corintios 13, hablando del amor, el amor de Dios no es rencoroso, ¿verdad? Entonces, Él te recibe inmediatamente con los brazos abiertos. El problema es que el enemigo engaña y quiere que tú te alejes de Dios, ¿verdad? Aquí lo importante es, y el ejemplo es de la caída de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron. No dice la Biblia cuánto tiempo pasó, pero el Señor inmediatamente lo buscó a él y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Y ahí nos damos cuenta que Dios está interesado en que regresemos a Él. Entonces Adán le dice, es que me vi desnudo y tuve miedo, tuve temor de verte a ti. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces la artimaña del enemigo es que cuanto más tú te alejes de Dios y seas anulado, el proceso es más largo y entonces tu caída es más estrepitosa, porque obviamente quien se aleja, pues cae en tentación, su pecado quizás es más grande, pero con todo y eso el Señor quiere tener comunión con nosotros. Él está esperándonos con los brazos abiertos desde el momento en que tú le pecaste y le digas, Señor, me arrepiento, perdóname. Eso deberá ser inmediato. Y otra cosa es que debe buscar la lectura de la palabra, orar a Dios y acercarse a la iglesia, acercarse a un líder, acercarse al pastor y pedir ese consejo. O sea, primero reconocer que necesita de Dios y tomar la decisión. Esa es una decisión. Dice también la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Entonces, muy sencillo que reconozca, pida perdón primero a Dios, se acerque a su líder o a una persona que sea de buen testimonio que lo puede orientar a seguir el camino de Dios. Sí, amén. Bueno, ahí les va una pregunta que yo les haría aquí. O más bien les diría, ¿qué consejo le darían a nosotros los líderes de adolescentes? ¿Qué consejo nos dan para poder identificar este tipo de situaciones con los adolescentes? Porque a lo mejor pudiera que estén asistiendo con nosotros, pero tienen ahí como que algo que van arrastrando, que no quieren confesarlo, igual les da pena, no sé, ¿qué nos aconsejarían a nosotros o cómo nos llegan a que lo podemos identificar? Bueno, aquí, miren, creo que lo más importante es que nosotros podamos ganar su confianza, porque de otra manera
ellos no se van a abrir ante lo que les está pasando. A veces por pena, el mismo enemigo trata de engañar y decir, tú ya estás anulado, tú ya no puedes. Entonces, nosotros lo que podemos detectar es en la conducta de ellos, cuando se alejan, cuando ya están, ya no son los mismos con ese entusiasmo. Entonces, es acercarnos nosotros a ellos, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué batallas tienes? Y orar a Dios para que Dios nos dé el discernimiento de cómo poder ayudarles. Una de las cosas que ahorita me viene a la memoria es cuando estaba Jesús aquí en la tierra. Entonces, él amaba a las ovejas, él amaba, y por eso decía que él era el buen pastor. Tengo muy presente la historia de Pedro cuando le negó. Entonces, Jesús llegó y él llegó como, yo lo veo que llegó como sin nada con ellos. Y aunque Pedro se sentía avergonzado por haber fallado, él le hizo una pregunta crucial: ¿me amas? No le reclamó ni le dijo, oye, ¿dónde andas? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me negaste? No, él le dijo, ¿me amas? Y le dio una tarea. Entonces, algo que como líderes debemos detectar primero es primero tener el amor de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no amamos no miramos a las personas, a los chicos, como Dios los ve, estamos perdidos. Necesitamos mirarlos con compasión, porque si los miramos con nuestros ojos, los miramos como los jueces. Ya hiciste esto, ya te equivocaste, ya estás mal, ya está la disciplina. Pero cuando los miramos con la misericordia de Dios y nos damos cuenta en pequeños detalles, como dice mi esposo, en que andan mal, algo muy sencillo, ¿no? A ver, vamos a dar simplemente la historia. Y está todo distraída la persona, o paso, a mí no me digas, es un foco rojo, yo me doy cuenta. Tampoco lo vamos a exhibir. Oye, ¿qué pasó? Aparte, hablar con él, ¿qué pasó? Me doy cuenta que estás batallando. Algo está pasando, ¿quieres que ore por ti? Y como dice mi esposo, ganarnos esa confianza. No ponernos como jueces, sino ponernos con la mirada, con compasión como Jesús. Y ayudarlos, porque dice la Biblia que él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces es como animarlos a decir, mira, estás yendo por mal camino. Y ponerle las dos decisiones. Mira, si haces esto, va a pasar esto. Si tú no te acercas a Dios, va a pasar esto. ¿Qué quieres tú? Pero yo voy a orar por ti. Y nuestra tarea como líderes es orar por ellos todo tiempo. Y buscar la inmediata restauración de su vida, aunque con ello pues deberá haber una disciplina. Por ejemplo, quizás se descuidó en la oración, no está haciendo sus devocionales, no está leyendo la Biblia, no se está reuniendo, porque lo primero que pasa es de que cuando alguien está enfrentando batallas y está siendo vencido, inmediatamente se aparta, se aleja, se aísla. Entonces, es muy difícil a veces el poderlos buscar porque dicen no estoy, no quiero, en fin. Entonces ahí es orar por ellos y traerlos, o sea, buscar la manera, las estrategias de cómo que ellos regresen al camino, buscar su restauración. Y una disciplina no es de que al contrario, si él está dejando de orar, de leer la Biblia, hacerlo con ellos. Lo que decía mi esposa, es un mentoreo de cerca, un mentoreo muy al pendiente de ellos. Eso nos va a ayudar como líderes, ¿verdad? Amén. La compasión y la misericordia también. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo enfocar mi mirada solo en Jesús? Bueno, en el libro de Hebreos hace mención de que nuestra mirada dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, hay muchos distractores hoy en día. Tenemos enemigos que representan las mismas redes sociales, en los cuales si nosotros no en el día no oramos, no leemos la Biblia, nos debilitamos y entonces nos sucede como le sucedió a Pedro. Pedro, cuando vieron a Jesús que estaba caminando sobre el mar, Pedro le dijo, Señor, quiero ir a donde tú estás, y el Señor le dijo, ven. Pero dice la Biblia que él miró las circunstancias
y al bajar de la barca se empezó a hundir, dejó de mirar a Jesús. Ese es el problema, ¿no? Cuando uno deja de mirar a Jesús, te ocupas en otras cosas, quizás mucho la escuela, quizás otras actividades, pudieran ser deportivas, y que no está mal, pero empiezas tú a distraerte de tu vida espiritual, y es ahí donde el enemigo arremete, luchas contra tu carne, luchas contra el mundo y luchas contra el diablo. Esos son los enemigos que tiene el cristiano, ¿no? Entonces, tenemos que mirar a Jesús como lo debió haber hecho Pedro cuando le dijo, quiero caminar en las aguas. Y él caminó sobre las aguas, en lo sobrenatural, pero de un momento perdió la mirada en Jesús y se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque vio las circunstancias naturales. Entonces nosotros tenemos que, el mundo siempre va a querer llevarnos a no mirar las cosas eternas, las de Dios, las invisibles, la fe, el amor, la paz, todo eso, ¿no? De ahí que tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Solamente, ¿cómo me puedo mantener mirándolo a Él? Bueno, sin descuidar mi comunión con Él. Y esa es la clave, tener una relación con Él. Cuando dice en un pasaje de la Biblia, vosotros sois mis amigos y así es lo que yo os mando. Cuando tú tienes un amigo, siempre estás pensando en qué está haciendo tu amigo, cómo está haciendo tu amigo, qué está comiendo tu amigo. Y cuando consideramos que Jesús es nuestro amigo, no nos sentimos solos y solamente queremos agradarle a Él. Entonces, para mí... A los amigos, ¿no? Exacto, y siempre queremos hablar con ellos y siempre queremos chatear con ellos, y siempre, oye, y a tales horas nos conectamos. Entonces es una relación, para mí es una relación. Si yo tengo una relación con Jesús y de repente hago algo que no está bien, ay Dios, no, esto no le agrada a mi amigo y no lo voy a hacer. Sí. Entonces creo que esa es una parte para que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Y como dice mi esposo, ¿no? La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Ahora, acordémonos lo que dijo Jesús cuando habla del buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen. Esa es la clave, ¿verdad? Oír la voz de Dios, no dejar de oír la voz de Dios. De esa manera caminamos con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él identifica quiénes son sus ovejas, dice, y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, no podemos dejar de seguir a Jesucristo. Y creo que esa sería la parte medular de la pregunta, ¿no? Sí, muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo puedo influir en mi familia para que siga a Cristo? Pues yo creo que es el testimonio. Dice también la Biblia que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Entonces, y yo estoy enamorada de Jesús, voy con esa comunión con Él, ¿no? Voy con Él. Esta pregunta como que están hiladas. Sí. Yo tengo una correcta relación con Jesús, mi amigo, mi maestro, mi consejero. Hago lo que Él me pide, le agrado a Él. Mi vida no puede ser la misma. Yo no voy a poder discutir con mi familia, voy a ser obediente, voy a hacer las cosas correctas, no voy a mentir, no estoy de acuerdo con que haya pleitos en casa y actúo de manera como mi amigo Jesús me lo enseña, entonces mi familia se va a dar cuenta. Yo tengo un tiempo con Dios de leer la Biblia y mi familia lo veo, ¿qué le pasa? Ahora ya se encerró, ¿qué está haciendo? Y sale diferente. Pues la misma familia va a decir, oye, ¿qué está pasando contigo? Dinos porque te vemos diferente. No hay mayor cosa que el testimonio. Y si como hijos de Dios, como hijos de familia, son obedientes, no maldicen, tienen control de sus emociones, pues la familia se va a dar cuenta. Los amigos, los padres se van a dar cuenta, hasta el abuelito va a decir, ahora tú qué te metiste, ¿cómo estás? Pues nada más que hay comunión con el Espíritu Santo, hay comunión con Dios.
Y ahí va a ser el reflejo. Esa es mi respuesta. No sé mi esposo allí cómo vea, pero yo creo que el testimonio, y dice un dicho, a que hablen más tus hechos que tus libros. Sí, claro. Así. Sí, muy bien. La otra pregunta que nos hicieron llegar dice, ¿qué cosas buenas pueden surgir en tiempos difíciles? Ay, pues no Ok. debe el carácter. Sí, mire, en Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, ¿sí? Sí, amén. Todas las cosas cooperan para bien. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Aún esto que vemos que es muy terrible, muy mal, muy difícil de entender por lo que estamos viviendo, las enfermedades, las muertes y todo eso, en medio de eso también hay algo bueno, que es como cuando aquel arnero está arneando, ¿verdad? Y está sacando las impurezas, ¿verdad? De aquel, si es el trigo, ¿verdad? De aquella elemento que trata de limpiar. Así es con Dios. Este proceso es un proceso de limpiar, de sacar de lo, al estar siendo probados, porque somos probados como por el oro se prueba en el fuego, así también nuestra vida es probada. ¿Para qué? Para que salga y brillemos más como cristianos. Esto va a generar que nuestra fe crezca. Nuestra fe tiene que crecer, no se tiene que debilitar ante estas circunstancias. Eso es algo bueno. Decía mi esposa, la madurez que también adquirimos como cristianos, tenemos que madurarnos. Cuando nosotros enfrentamos pruebas como estas, tenemos que afirmarnos en Cristo, ¿verdad? Afirmarnos en Dios y también crecer en esa fe a través de la palabra. Tenemos que tener la palabra como fundamento firme de nuestra fe. Ajá. Por ejemplo, quiero pensar en un momento difícil, ¿no? Mi papá se quedó sin trabajo. Ese es un momento difícil. ¿Qué de bueno puedo obtener en esto cuando veo que, pues, que hay tensión en la casa, hay estrés, la comida se está agotando? Eso es algo, es una situación difícil en Dura. casa, ¿no? O que tengo tarea y no tengo una computadora donde hacer la tarea y me estoy estresando y ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ¿qué de bueno puede salir? Primero, la dependencia de Dios. Y como ahorita acaba de decir mi esposo, necesitamos aprender a crecer en fe. El libro de los Salmos 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, la necesidad va a despertar nuestros sentidos. Primero, de buscar a Dios y de decir, Señor, necesitamos tu ayuda. Señor, haz un milagro. Señor, aun si hay alguien enfermo en casa, y que nosotros, o sea, sale de nuestra, de nosotros mismos responder a esa necesidad. No está en nuestras manos resolverlo. ¿Qué de bueno viene? Que podemos buscar a Dios, porque la mayoría de nosotros nos acercamos a Dios cuando las cosas no estaban bien. ¿Qué bueno, podemos recibir? Pues que va a venir la provisión de una manera milagrosa. ¿Qué de bueno? Es que vamos a aprender a andar en lo sobrenatural. Que alguien llamó porque que yo vi la necesidad, pedí a Dios o pedimos como familia, habló y dice, ay, voy con la comida, voy a hacer, o te mando esto, o llegó la provisión. Eso es algo bueno porque estamos aprendiendo a crecer en fe. Que nos tocó comer solamente frijolitos, pues como frijolitos. Es una situación difícil, pero eso el día de mañana me va a enseñar a ser humilde también. Entonces, somos pulidos, como que también acaba de decir mi esposo. Qué de bueno que aprendemos madurez, aprendemos a entender la palabra de Dios en una manera diferente. Así lo veo, ¿no? Sí, otra parte de la Biblia dice, estamos en apuros, mas no desesperados, derribados, mas no destruidos. O la otra donde dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, tristeza o desnudez. Y dice, ay, entonces, si yo digo que amo a Dios, ¿a qué me tengo que enfrentar? Entonces, las pruebas
nos van a hacer tener el carácter. Un día me dijo mi esposo, no le pidas, Señor, dame paciencia porque Te va a mandar que te produce las pruebas. Entonces, todo esto va a afinar nuestros sentidos espirituales para depender de Dios. Algo bueno en todo esto, que aprendemos a depender de Dios y andamos en lo sobrenatural. Sí, amén. Además de que para el cristiano, hablando de específicamente lo que estamos viviendo, para el cristiano no hay pérdida, hay ganancia, porque nos vamos con Cristo, nos vamos con el Señor. Entonces, aquí es la seguridad de la salvación, que estemos seguros cómo estamos delante de Dios en tiempos de prueba y no claudicar, no fallarle a Dios, no retroceder, ¿verdad? Sino permanecer firmes en lo que hemos creído. Y la oración, la meditación de la palabra, nos va a hacer que estemos firmes creyendo en Él, que venga lo que venga, no nos va a tambalear, ¿verdad? Sí, no amén. nos va a hacer dudar, no nos va a hacer retroceder. Y a fin de cuentas, digamos, como dijo, creo que el apóstol Pablo, para todo y por todo he sido enseñado, ¿no? Sé tener como no tener nada, y vamos aprendiendo esa parte, ¿no? ¿Sí? Dar así. testimonio, ¿sabes qué? Pues yo ya pasé por eso, pues ahora tú tienes ganas, ahora a mí me toca decirte que sí se puede y que hay... Exactamente. ¿verdad? Sí, es muy, muy buena esa parte. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo mantener la fe en tiempos como estos? Ay, esa es una pregunta tremenda. Nuevamente voy a la comunión y a la lectura de la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Entonces, en mis palabras, no es lo que veo aquí, sino es lo que voy a ver, lo que Dios va a hacer. Entonces, ¿cómo mantener la fe? La palabra de Dios es la que nos sostiene. Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se alienta mi fe? Pues es esto. También ahorita recordaba otro texto que dice, que está en 1 Corintios, donde dice, esta breve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez peso de gloria. Ay, Dios me dice que es breve y que es momentánea, y a nosotros se nos hace larguísimo todo esto, ¿verdad? Sí, dice, produce en nosotros una vez y cada vez eterno peso de gloria. Entonces, particularmente cuando yo he estado enferma y no puedo leer la palabra de Dios, mi esposo me lee la Biblia, canta conmigo y mi fe crece. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento necesito ser fortalecida en fe. O cuando estamos pasando por la prueba, ¿qué hacemos? Oramos. Dice que la Escritura, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oraciones, rogativas. Entonces, en todo momento, ir al altar de oración. En todo momento, tener comunión con Dios. De esa manera puede crecer la fe. Si yo creo más en lo que veo, ya estoy frita. Pero si creo más en lo que Dios va a hacer, mi fe crece. Sí, así. Ahora, dos cosas yo quiero mencionar. En Santiago hace mención que nosotros no debemos de ser como las olas del mar, que van ¿Será? No que será. no están estables, ¿verdad? Que siempre están en movimiento. Entonces, a veces la duda, la incredulidad, muchas cosas que quieren desviarnos, ¿no? Pero que dice y recomienda a Santiago que nosotros debemos estar parados en la roca que es Cristo, ¿no? Ahora, el apóstol Pedro hace mención de que no debemos de estar ociosos ni no dando fruto, ¿verdad? Sino que tenemos que estar ocupados. ¿De qué manera? Pues buscando al Señor, creciendo en fe a través de la palabra, porque el oír la palabra de Dios produce fe en nosotros. No hay otra manera en la cual tú puedas hacer crecer tu fe. Es a través del oír la palabra de Dios. En la medida en la que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, tendremos fe para poder enfrentar situaciones de este tipo y poder salir adelante.
Fíjate que un testimonio muy rápido que quiero decirte, ahorita estaba recordando, a veces se da mucho en los adolescentes, empiezan a venir las crisis de fe, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo le estoy pidiendo algo y pasa lo contrario de lo que yo estoy pidiendo? ¿Y qué pasó, Señor? ¿Me dejaste, me defraudaste, te pedí mal? ¿Qué sucedió? A mí me pasó. Llegó un tiempo en que yo tuve que tomar una decisión definitiva, me encerré en un cuarto y le dije, Dios, yo ya no tengo a nadie. Tengo a mis padres, pero como si no los tuviera. Tengo a mis hermanos y como no los tuviera. Me siento sola. Yo hoy me postro delante de ti y una cosa te pido. Muéstrame, muéstrame que me amas. Quiero sentirte. Yo no salgo de este cuarto si no te siento, porque si yo salgo de aquí, mi vida ya no tiene sentido. Y yo le dije, hoy me deposito en tus manos, hoy me postro ante ti, y yo voy a entender todo lo que tú haces en mí, porque nada me parece de lo que está pasando, pero hoy te entrego mi vida. Cuando yo hice eso, de verdad, yo quería como que viniera una luz resplandeciente y así viniera, ay, que rápido, ¿no? Me hablara la voz, y no sucedió eso. Yo le oraba delante de Dios y decía, Señor, solamente ayúdame a entender tu voluntad, ayúdame a comprenderla. Y yo estaba postrada delante de Dios y sentí una presencia de verdad tremenda. Y yo dije, ¿para qué hablé? Porque yo sentí que alguien me hizo eso. Y yo dije, yo no soy nadie, yo me encerré, pero sentí paz. Dije, eres tú, Dios, yo te creo, ya no me va a importar si no tengo amigos, ya no me va a importar si me regaña, ya no me va a importar si me discriminan, ya no me va a importar si me dicen feo, gordo, flaco, ya no me va a importar nada. Si tú estás conmigo, voy contigo, Dios. Y ahí es donde está la relación, ahí es donde crece la fe, ahí es donde buscas agradar al Señor. Y creo que esa es la parte que nosotros necesitamos tener bien claro. A veces las cosas no resultan como nosotros esperamos, pero si Él está con nosotros, la Escritura lo dice, ¿quién contra nosotros? Sí, amén, amén. Sí, sí, es verdad, a veces, yo creo que todos tienen fe, pero a veces no la tienen muy bien enfocada. Sí. Porque los que compran un billete de lotería tienen fe en que se van a ganar la lotería. Pues por algo la compran. Sí, tienen una cierta fe, pero entonces hay que aprender o enseñarles a enfocar su fe en Dios, ¿no? En el que sí, en el que nunca te defrauda. Así es. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos años llevan de casados? Estamos viejitos. Estamos por cumplir en octubre 30 años de casados. Ay, no, órale. Y pues la verdad. No, entonces estamos jóvenes. Amén. Ok, 30 años de casados. Ha sido una bendición, ¿verdad? Mi esposa me ha motivado mucho para mi vida cristiana, para desarrollarme también como esposo, como jefe del hogar y también como padre. Eso tiene mucho que ver, ¿no? El apoyo, la bendición. Y aquí yo les pido a los muchachos que oren mucho a su tiempo, ¿verdad? Dios les va a dar su ayuda idónea. Y yo lo puedo considerar, mi esposa es una ayuda idónea para mí, Dios me la dio, pero yo también se la pedí a Él, ¿verdad? Amén. Eso es importante. Y el estar orando juntos, leyendo la Biblia juntos, sirviendo al Señor juntos, ¿verdad? Es una garantía para que tú sigas unido en matrimonio y seas feliz. Ok. Bueno, llevan 30 años de casados. Yo los conozco ya desde hace un buen tiempo. Díganos a nosotros como padres y como hijos. Bueno, para los que no saben, el hermano Manuel y la hermana Lisania tienen un hijo ya mayor de 18 años. ¿Qué tan fácil o difícil fue para ustedes guiarlos en el camino del Señor y que no se desviara? Con el ejemplo. Mi esposo siempre ha sido una persona muy preocupada por él. Hemos tomado acuerdos, él desde el principio, primero lo encomendamos a Dios. Desde el vientre alguien oró por nosotros y yo creí esa palabra. Yo lo creí. Y a partir de ahí yo empecé a orar y le empecé a pedir a Dios que nos diera la dirección, a decir, Señor, te creemos. Le dimos el primer lugar a Dios en todo también.
Mi esposo siempre se ha preocupado mucho por él y por mí. Es una persona muy responsable, es un varón de Dios. Y él me dijo algo que también entendí. Nos costó trabajo al principio a mí. Dice, cuando yo lo discipline, tú no te metas. Entonces la mujer continuamente a veces somos las que, mira, peleamos aquí y allá, ¿no? Y le estamos, dice y dice, pero cuando él se metía, yo quería defenderlo y me decía, no te metas. Entonces a mí me partió el corazón cuando él lo disciplinaba, porque sí llegó a tener cuerazos, no muchos, porque mi hijo fue entendido también. Ahora sí que me tocaba el corazón, porque le daba dos, pero con esa, él y el niño tenía su... Y entonces, aprendí que también si yo le daba la queja a mi esposo de él, era porque sabía que era algo así. Entonces siempre hablábamos con él, hablábamos en las noches con él, lo traíamos a todos lados con nosotros. Enfrentábamos las crisis juntos de fe. De hecho, cuando yo deseaba tener más hijos y él oraba por su hermanito, que Dios mío, ¿qué va a pasar si no sucede esto? Y una vez me acuerdo que le dije llorando, hijo, y si Dios quiere que solamente estés tú, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enojar con Dios? Y él me dijo, no, mamá, si Dios no quiere, nosotros le vamos a dar gracias a Dios. Entonces eso me dio paz, porque dije, no va a crecer enojado. Y cuando le gustaba X música, pues a mí me costaba trabajo, pero lo dejamos. Dijimos, mientras que sea música cristiana, entonces sí lo dejamos escuchar. Y sus líderes, sus mentores espirituales también, aprendimos a que fuera sujeto a ellos. Nosotros nos sujetábamos a ellos y él, cuando ellos nos pedían algo, éramos los dos íbamos muy al pendiente de eso. Incluso con sus maestros. Incluso con los maestros de escuela, los dos íbamos a las juntas, ¿no? Entonces, tratamos de estar siempre en todo. Cuando, pues como ustedes saben, yo estoy en la escuela, mi esposo estaba al pendiente. Y cuando no, pues yo iba. Pero siempre tratábamos de estar juntos y platicar juntos e involucrarlo con nosotros, que nos acompañara en todo. Y lo que sí, siempre orábamos, que él no se apartara de todos los, Señor, que él no se aparte. Buscábamos promesas y dijimos, esta promesa es para ti, esta es promesa para ti. Entonces, es más o menos algo de lo que hemos trabajado, gracias a Dios. Cuéntanos algo así rápido, de cuál fue el resultado de eso que hicieron con él. ¿Cómo? Sí, ¿en qué se convirtió él hoy en día? ¿Qué está haciendo él? Para que los demás sepan qué es de su hijo y del ejemplo que ustedes le dieron. Pues él está muy apasionado por el Señor, por servirle a Él, ¿verdad? Hace poco tuvo que decidir entre el trabajo secular o el servicio a Dios. El apoyarlo, ¿verdad? En sus decisiones y entonces, también. Sabíamos, le dijimos, hijo, tú tienes la decisión. Te vamos a apoyar. Ora a Dios y lo que tú decidas. Entonces, él se decidió por servir al Señor. Pero sí le dijimos, haz una carrera, termínala, sirve a Dios con excelencia y después lo que tú decides. Llegó un tiempo en que nos dijo, yo siento que ya no me siento en paz trabajando aquí. Vamos a orar y Dios puso todas las cosas, ¿no? Entonces, esa es una también de las situaciones que hemos aprendido. Un testimonio muy rápido, un día fuimos a un 180 y él se fue con nosotros. Y llegamos y obviamente el domingo en la tarde, ya cansados, y decía, tengo examen mañana y estoy muy cansado. Y también nosotros estábamos, y él casi desesperado, estresado. Y me acuerdo que lloré con él y le dije, ¿tú crees que Dios nos va a dejar? Vamos a estudiar, vamos a pedirle nuevas fuerzas porque le has dado el primer lugar al Señor. El Señor te bendijo el día de hoy y mañana vas a sacar buenas calificaciones. Hemos llegado a la última pregunta, la más difícil de todas. Dice, ¿qué nos pueden decir de los gigantes? Según la Biblia, sí existieron. De hecho, la batalla que tiene o el enfrentamiento que tiene David con Goliat, Goliat era un gigante, ¿verdad? Entonces, se dice que él medía, habla de 6 codos. El codo está considerado de
Eran como 4 de metros. nuestro brazo, ¿verdad? Mano. A tu mano. Entonces, era un gigante, ¿no? Ahora, no hemos profundizado mucho del origen, ¿no? Se dice que se hace mención de que se consideraban ya los hijos de los hombres, que ya había gigantes en ese tiempo y que era como una combinación de ángeles caídos con humanos. Por eso es de que eh, eran ese tamaño. Ahora, el caso de otro, o sea, no está, digamos, comprobado, ¿no? Quizás Son metiéndonos a la comentarios. historia y todo eso, pues en la Biblia encontramos la base bíblica en Primera de Samuel 17, que es donde está el enfrentamiento de David con Goliat. Y sí hace mención de que incluso Goliat tenía más hermanos gigantes. Por eso David tomó 5 piedras, porque tenía hermanos, Goliat, y entonces él se previno, ¿sí? Y la Biblia sí habla de que era un gigante. Otro personaje que también era un gigante era Og, rey de Basán, ¿verdad? Que también su estatura era más o menos como de 4 metros. Era un gigante que también tuvo que ver Moisés, y Moisés pues lo evitaba porque era un hombre muy, muy importante y un guerrero. Entonces, ahí está registrado también en la escritura, ese hombre Og era un gigante. Y sí, podríamos mencionar de Los dos, algunos cuando fueron otro. los 2 espías y que Josué los mandó a buscar el territorio, también la Biblia menciona acerca de que había gigantes. Y cuando llegan a dar el reporte, Josué y Caleb, Ajá. pues todos los demás dicen, no podemos llegar ahí porque es una tierra de gigantes, es un lugar de donde está la gente, y pues obviamente eran, En el libro de Josué aparece. en el libro de Josué aparece, y eran personas que hostigaban a la gente por su tamaño, ¿verdad? Solamente la Biblia hace mención en ese momento de que sí existieron y de que sí hubo, ¿verdad? Porque sí, hubo hasta unos que decían que tenían hasta 6 dedos y cosas así, la Biblia lo menciona. Goliat sí Ajá, entonces no, nosotros lo creemos, que el Señor, bueno, en la creación, pues finalmente estuvieron, pero pues no eran personas que eran buenas para el pueblo de Israel, sino eran personas que hostigaban, eran consideradas enemigos del pueblo de Israel. Y obviamente, pues si nos vamos al sentido espiritual, pues fueron derrotados, ¿verdad?, por el pueblo de Dios, porque mismo Josué y Caleb dijeron, entremos a la tierra y los comeremos como pan, cuando todo el pueblo tenía miedo porque eran gigantes. Entonces sí está complicada la pregunta, pero la Biblia sí habla al respecto de esos gigantes. Vaya, que si ver a personas altas nos impone, ahora imagínate ver a personas de 4 metros, Dios mío, ¿no? Pero yo es una opinión personal, que eran personas que no eran constituidas enemigas del pueblo de Israel. Y pues obviamente el Señor destruyó a los enemigos del pueblo de Israel, por tanto, ellos no permanecieron. Ok. Pues bueno, estas fueron las preguntas que nos hicieron llegar los chicos el día lunes. Les agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación, el que hayan contestado y las preguntas que tuvieron, ya despejaron mucho sus dudas, y espero en Dios que no solamente los adolescentes vean este mensaje de ustedes, sino también sus padres, para que vean estos tips, para que veamos estos tips de cómo ser buenos padres y cómo ser buenos hijos. Hermanos, les agradecemos mucho su presencia. Dios los bendiga mucho y espero no sea la primera vez que estén con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a ti por darnos ese gran privilegio de estar en sus ventanas, y pues esperemos que sus dudas no hayan sido así más abiertas, ¿verdad? Que Dios les bendiga y nos ha dado mucho gusto estar con ustedes.
Y estamos a sus órdenes y con mucho gusto, ¿verdad? Como dices, pues que no sea la única vez, la primera de muchas, estamos a sus órdenes y pues queremos ser de bendición y estamos pues, orando por todo su ministerio, ustedes como líderes, ¿verdad? Tu esposa, Kids, y los líderes de adolescentes también, y en general por toda la red, ¿verdad? Sí, Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, gracias a Dios por cada uno de ustedes como líderes y porque los chicos han sabido buscar a Dios y acordarse de su Creador. Que Dios los bendiga. Y amén. Bueno, pues Dios les bendiga y nos vemos la siguiente. Hasta luego, Hasta hermano. luego, Dios les bendiga. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias.